programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos una invitada excepcional. Ella es autora, directora, actriz de teatro, bueno, y de lo que nos cuente ella después, y también profe de asturiano aquí en Asturias. Estoy hablando de una grandísima de nuestra escena. Estoy hablando de Laura Iglesia. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Laura? Hola, Abel, súper contenta de estar aquí contigo, encantada de la vida. Mil gracias por... Encantada estoy yo de tener estas mujeronas abanderadas aquí de grandes causas como es la del teatro y en este caso confinadas, porque ya sabes que estamos en un capítulo un poco extraño de nuestra historia que nos ha pillado así. Y bueno, yo feliz de que formes parte de esta gran batería de programas de Puertas para Adentro. Y lo primero, preguntarte, ¿dónde te ha pillado el confinamiento, Laura? Pues no me puedo quejar, porque yo vivo en Gijón y vivo en la playa, vivo enfrente del muro, enfrente de la playa. Guau, Entonces, vaya bien. claro, no me quejo para nada porque en mi casa tengo la grandísima suerte, ¿sabes?, de que abro las ventanas y puedo Sí, lanzar la vista al claro, al horizonte, horizonte. a lo lejos, y eso yo soy consciente de que es un privilegio y de que realmente te descansa la mente, Y el ¿sabes? espíritu también, sí. Que Claro, puedes aparte soñar un poquito, ¿no? Viendo el sí, mar. ¿Cuánta gente me está diciendo que lo primero que va a hacer cuando salga de esto es ir a ver el mar? Y tú lo claro. tienes delante de tus ojos todos los días. Que sí, yo lo pienso a veces y digo, madre, gente que viva en casas pequeñinas o en la típica casa que te asomas a la ventana y tienes otro edificio justo a 4 metros, digo, ay, probes, madre mía, sí, sí. En fin, pues sí, lo sé, doy gracias cada día a los dioses o los ángeles de la guarda o a lo que haya Sí, que a dar. lo que tenga que ser, que te tienen esa buena circunstancia. Y yo quería preguntarte, una persona tan activa como tú, tan, bueno, como yo, realmente también, que tenemos este motorín interior que no nos permite parar, ¿cómo ocupas tu día a día? ¿Cómo ocupas tus horas a lo largo de este mes y pico ya que llevamos, aunque tenemos ya ahí la desescalada a la vuelta de la esquina, pero ¿cómo lo llevas y a qué te dedicas, Laura? Pues mira, se me quedan cortos los días, de verdad te lo digo. O sea, sí que, a ver, al principio empecé inocente de mí, además pensando que iba a ser una cosa como más corta, casi como que dije yo, ay, qué bien, mira, voy a aprovechar para leer, para ver no sé qué serie que me apetece ver, voy a hacer un puzzle, que me encantan los puzzles, qué sé yo, Sí. cosas así y tal. Y al final es que no me da tiempo de nada, o sea, el puzzle sin empezar, las novelas no sé qué, y todo así, porque hay mucha actividad. Yo también tengo una vida asociativa intensa, Importante, ¿no? ¿sabes? Sí, porque estoy dentro de la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y estoy también en una asociación de arte de compañías que trabajamos en la infancia y la juventud a nivel nacional. Y, Sí. y luego, aparte de, bueno, yo tengo mi compañía de teatro, se llama Higiénico Papel Teatro, pero también soy socia, tengo otros 5 socios en otra compañía que se llama El Jaleo. Y Anda, pues, que vaya jaleo, vaya jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. pues tal cual, tal cual. Pues es que sí, venga, reunión de esto, reunión de lo otro, Skype de no sé qué, Zoom de no sé qué más. Y luego también bueno, seguro que has oído hablar algún profe, que Sí, nos quejamos mucho los profes esta temporada porque estamos trabajando un montón. De repente, pues estoy conectada también con mis alumnos y con mis claro. compañeros del instituto donde doy clase y tratando de que, bueno, de que nuestros alumnos sigan activos y sigan trabajando y con mucha conexión con ellos. O sea, hay mucho curro de ordenador, de emails, de llamadas, de reuniones, plataformas nuevas. Yo que a veces soy muy torpe con las tecnologías, me he tenido que poner las pilas y empezar a manejar Google Drive y Teams de no sé qué. O ¿Sabes sea que qué? te estás reinventando un poquitín y sumándote un poco a este nuevo cambio de tecnologías y de teletrabajo, ¿no? Que realmente todos nos estamos reciclando de alguna manera. Sí, sí. No queda otra. Hay que
engancharse a las soluciones y a las alternativas y a las nuevas maneras, pues eso, como estamos tú y yo ahora charlando. Pero mira, Anabel, Sí. te voy a comentar una cosa, por ejemplo. Coméntame lo que quieras, que aquí de puertas para adentro nadie nos ve. No nadie nos se ve, entera. ahora que nadie nos oye. Ahora que nadie... Tenía yo mucha gana de tomar un cafetín contigo y de charlar. Y si no fuera por esto, pues igual no Pues se hubiera igual dado. nos hubiera dado, se hubiera dado mucho más allá. El tema es que el café nos lo tenemos que tomar cada uno en nuestra casa. Pero en cuanto salgamos de aquí, te digo yo, Laura, que me planto ahí en Xixón Abete, ¿eh? Y ese café o cervecina o lo que sea cae. Aparte de puertas para adentro, va a ser de puertas para la playa, para la playa. Muy bien, muy bien. Y me presta por la vida, ya sabes que entre compañeras tener este buen rollo y esta comunicación es algo impagable y te lo agradezco muchísimo, sobre todo también que formes parte de esta entrevista, de estas charlas tan amenas que a mí me están dando la gloria en esta época de confinamiento que lo estoy pasando solina, pero bueno, como decía, ya tenemos la desescalada por ahí, la fase 0, fase 1, fase 48, que no sabemos ni de qué van, pero bueno, al lío. Tú eres fundadora de Higiénico Papel Teatro desde el 96, si no estoy mal informada. Sí, tal cual. Quiero saber cómo es esa experiencia de estar dentro de una compañía de teatro profesional, cómo es ese trabajo, cómo se hilvana todo ese entramado de una compañía teatral. Pues mira, empezamos medio en broma. De hecho, con el nombre que le pusimos ya te puedes imaginar que empezó todo medio en broma. Higiénico Papel, oye, muy bien. Y es muy necesario, por cierto, en la época de confinamiento, ya viste que fue lo primero que desapareció. Hasta luego. Totalmente, yo al principio del confinamiento lo pensé, digo, jolín, tendríamos que hacer algo nosotros desde la compañía. Hombre, y una promoción brutal, no me digas que no. Pues eso, no pensábamos que fuera para tanto tiempo, porque si no, no le hubiéramos puesto ese nombre seguramente. Pero va, como empezamos así, medio que sí, medio que no, medio jugando, pues así quedó. Y nada, ya te digo, nunca tuvimos una idea de tener una proyección de futuro tan a largo plazo, que llevamos ya 20 no sé cuántos años, vamos, 24. Se dice pronto. Sí, hemos hecho 24. Y bueno, somos una compañía, la verdad, somos, como digo yo a veces digo, nada, somos de segunda regional, ¿sabes? Y bueno, pero muy contentos porque hemos podido todos estos años vivir del teatro. Que eso es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Claro, y que no es fácil, ¿sabes? Que puedas vivir y permanecer. Yo desde que me di de alta, el primer día que me di de alta como autónoma, nunca más he dejado de pagar mis impuestos. Quiero decir que me he mantenido ahí como la hormiguita, piti, 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 piti. Tengo, Carlos Dávila es mi socio y él es una parte fundamental, o sea, yo sin él no soy nada, somos un tándem ahí los dos. Perfecto, un tándem perfecto. Y eso, y ya te digo, curramos mucho, la verdad, o sea, cuando digo que curramos mucho, quiero decir que no que estemos ahí súper con la agenda a tope de actuaciones. No, quiero decir que nos levantamos a las 8 de la mañana. Sí, que os lo curráis vosotros hacia adentro. Sí. Te pillé a la primera. Eso. Teniendo en cuenta cómo está la cuestión a todos los niveles del tema del teatro, tiene que ser complicado mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque vosotros tenéis un montón de espectáculos a las espaldas. Sí, pues eso, hemos hecho muchas cosas, hemos ido adaptándonos a los tiempos. Al principio hacíamos como más comedia, luego hemos hecho también hacemos mucho teatro para público infantil y familiar, pero luego hemos hecho también teatro de calle, musicales, conciertos didácticos, qué sé yo, de repente cuando hemos podido nos hemos lanzado y hemos hecho clásicos así en plan Shakespeare o cosas más ambiciosas. Pero ya te digo, el secreto es que curramos mucho, entre él y yo qué sé, hacemos de todo, ¿no? Escribimos, actuamos, colgamos focos, yo qué sé, vamos, es un poco... Multidisciplinar, totalmente. Multitarea total. Entonces, bueno, es un currazo, pero como nos gusta mucho, pues... Pues se hace con alegría y con humor. Con alegría.
tal A cual. ver, yo quería preguntarte, Laura, desde mi punto de vista de espectadora, el gran público, ¿qué tipo de representaciones valora más o se engancha más? ¿Qué le gusta más a la gente? ¿El drama, la comedia? ¿Por dónde se decanta más o por dónde la gente Ay, suele ir? Tú mira, que tienes tanto bagaje, vamos. yo creo que gusta lo que emociona. Ajá, En lo bueno y en lo malo. O sea, sí, una comedia de estas de partirte de risa, sí. a mí me encanta. Y un dramón que de repente ay, ¿sabes? Me conmueva y aunque llore a moco tendidos. Entonces, hombre, yo creo que gusta lo que de algún modo te emociona y lo que hace y lo que te atrapa, lo que te hace que te metas en esa historia y que tú vas al teatro Ujú. y ese instante en el que se apagan las luces y el telón sube y tienes ahí esa emoción de decir, a ver qué hay detrás. ¿Sabes? Yo por eso sigo conservando la ilusión de los niños, ¿no? De decir, ay, ¿qué habrá detrás del telón cuando suba? Cuando no Sí, sí, que tienes nos ni... depara, ¿no? Qué sorpresa. Eso es guay, ¿no? Y de repente, eso que hay ahí, consiguen fascinar, hipnotizarte, ¿sabes? Fascinarte y hacer que te lo creas y que te lo tragues. Me da igual que sea ciencia ficción o qué sé yo, o una obra en verso de Lope de Vega, o, Sí. no sé, o un espectáculo sin palabras de humor gestual, o un musical gigantesco, lo que sea, pero que te atrape y Y te consiga, apasione, ¿no? O sea, sí, esa sería un poco la magia de la escena, del teatro, es, que conecte con las emociones del público, de la gente. sí, yo creo que ahí está el clic, ¿sabes? Que consigas emocionar, como el abanico de emociones es muy grande, o sea, eso, lo que decimos, puede ser la risa o la El tristeza, llanto. tal o Ujú. cual, pero que te emocione, que te conmueva. Eso yo creo que es el... Y bueno, y luego también, ya dicho de una forma, o sea, esa sería ya como una fase más sublime, ¿eh? Sí. Pero bueno, también simplemente entretener, que a veces somos muy exigentes y hablamos mucho como de reflexionar y tal. Si te hace reflexionar también, entonces ya la de Dios. Y si cambia el mundo, Eso ya vamos. es el sumum, ¿no? De la obra magistral. Si consigues Que las hay, ojo. claro, haylas. Pero de entrada dices, mira, si consigues que la gente ese rato que está el teatro se olvide de, Llevada, exacto. de que tiene que pagar los autónomos Sí, o de y que tiene tiene no sé qué problema que... o sí. Si Mira, a mí me pasa consigues... lo mismo cuando me subo a un escenario. Mi idea siempre es llegar al corazón de la gente y que las personas puedan olvidarse y estar contentas Eso o es. conectar con sus emociones en ese momento, pues para que se evadan de un poco de la vida diaria, que a veces trae Sí, cosas un poco desagradables, ¿no? sí, tal cual, tal cual. La Es verdad, esencia. ¿eh? Es que a veces está como un poco mal visto el concepto entretenimiento, ¿sabes? Parece que, bueno, como que el teatro Ujú, mm, tiene que además, ujú. yo qué sé, como tener más, eso, la reflexión, el no sé qué, ser comprometido y tal. Genial, si todo eso lo Sí, tienes, genial. Pero bueno, si simplemente el entretenimiento ya es, y que la gente vaya y acuda a un hecho, a un espectáculo y lo disfrute. Ahora, fíjate, vamos, esto que estoy diciendo lo valoraremos mucho, lo de seguro. disfrutar en comunidad, ¿sabes? Junto con otros, no delante de la tele como cuando vemos series en Sí, Netflix, sí, sí, ¿no? sí. Las risas, si se ríen otros 900 contigo, es la Es pera, maravilloso, es magia, eso es magia total. Y claro. luego yo quería irme un poco a tus inicios, porque bueno, tú, como te decía, eres autora, creadora de obras, directora también, actriz y profe por otro lado, el tema de la docencia. Si tuvieras que elegir alguna de esas disciplinas, ¿con cuál te quedarías? No sé si es una Uf, pregunta mala o todas son cada una mi, importantes para ti. Esto, a ver, en un caso como el mío, de una compañía pequeñina en Asturias, casi artesana o un negocio familiar o así, si Sí, yo soy todas esas cosas, no es por arrogancia, ni es por vanidad, ni es por claro. una cuestión de ego, sino que es una cuestión de supervivencia. O Y de sea, necesidad, ¿no?
Claro, es como es como el autónomo que tiene una tienda que a la vez vende, Sí. hace la contabilidad, hace el factureo y Que va. necesitas diversificarte porque hay que hacerlo así. Eso es. Sí. Entonces, yo me formé en teatro de esa manera y fue en plan, bueno, bastante autodidacta por ensayo-error y trabajando y tal, y por eso hago tantas cosas. No es por... Realmente, si tuviera que elegir, yo creo que lo que más me gusta es dirigir. Dirigir me gusta mucho. Hay una parte ahí. Pero no es un poco complejo dirigir, yo lo veo como súper difícil, porque claro, bueno, intentar que los demás hagan la idea que tú tienes en tu cabeza, Sí. ¿no? Y eso yo lo veo como que tienes que tener muchísima sentencia ahí. Bueno, a mí mandarse me da muy bien. ¡No me digas! Ya me lo decían ya de siempre. O sea, confesando ahí que tienes voz de mando. Sí, esto se me da bien. Soy una marimandona, tengo un peligro. ¡Pum! Bueno, pero se pueden dar órdenes desde el buen rollito también, ¿eh? Ojo, que no tienes por qué ser una hitleriana. Pues claro que no. No es porque Había que preguntarle al resto de la compañía, a ver qué tipo de directora, ¿eh? no, Bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso de que te presta a mandar? te cuento no, mi punto débil es que hay veces que no soy muy clara. Hay veces que cuando tengo dudas, cuando no sé muy bien por dónde van las cosas, yo no soy una directora que diga, no, sí, ¿sabes? Yo digo, soy muy de, ay, no sé, y esto no es bueno, porque igual puedes transmitir al público inseguridad. Y a Entiendo. veces, bueno, no es inseguridad, es que hay fases de los procesos donde uno realmente... Hay días que te levantas y lo ves, hay veces, pues yo qué sé, pues estamos cansados, estamos, no sé, pero o sea, no soy una persona que vaya ahí como con todo muy claro, muy claro, muy Sí, claro. Muchas entiendo. veces pruebo, hago ensayo-error y digo, creo que esto me gustaría que fuera así, pero no lo tengo muy claro, vamos a probar. Y Bueno, pero hombre, esa flexibilidad puede ser enriquecedora en un momento dado, ¿no? cuento con la complicidad de la gente con la que trabajo, Anabel, que son súper generosos los actores. Eso es Y fundamental. claro, y tienen esa generosidad de ayudarte muchas veces también a decidir y a componer y así. Y en ese sentido trabajo, o sea, el equipo de gente con la que he trabajado siempre estoy súper agradecida porque, bueno, siempre es muy, a ver, el director en realidad las cosas salen bien porque tienes un gran equipo detrás que apuesta por eso que tú propones y que son Sí, que ellos, se lo cree, ¿no? Y que lo lleva adelante claro, claro, y con responden, convicción, ¿no? ¿sabes? Responden, pero o sea, es un equipo y es la suma de toda la gente que está ahí en el equipo. Entonces, bueno, yo siempre estoy eternamente agradecida. Lo único es, bueno, pues que tú tienes que ir tomando decisiones que te toca a ti tomarlas, pero es la suma del curro de toda la gente. Entonces, vale, tú eres igual el último que dice sí o no, pero pero yo sin Y sin el ellos resto, no claro. soy nada, de nada, de nada. Entiendo. Esto es como una banda. Si los músicos no están ahí contigo a una, aquello no va. ¿Eh? Claro, Es claro. fundamental hacer equipo. Eso es así. Y mira, yo quería preguntarte, en estos momentos tan convulsos de la cultura que estamos viviendo ahora con el tema de la COVID-19, que no sabemos qué va a pasar cuando salgamos ahí fuera, nosotros ya sabíamos que el mundo del teatro estaba tocado. Pero, ¿cómo ves el teatro a partir de ahora a nivel nacional y sobre todo a nivel regional? ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos que reinventar otro modelo cultural para sobrevivir o cómo lo ves tú, Laura? Pues mira, las tendencias ahora mismo de lo que se está hablando en los foros es Sí. de probablemente lo más inminente, habrá mucho teatro de calle, Ujú.
Bueno, ya viste lo que decía en en las fases de desescalada de Sí. los teatros al 30%, luego al 50%. Yo me temo que mucha gente no va a querer tampoco entrar en lugares Sí, el donde, miedo, ¿no? claro, donde haya aglomeración de personas. No lo sé. Yo sí te Entonces, digo, ¿se podría pensar que va a ser mucho al aire libre y en pequeño formato para sí. que no haya mayor problema, mayor riesgo, ¿no? Yo creo que sí, que habrá mucho al aire libre, que habrá formatos alternativos y también cosas tipo, pues eso, espectáculos para poquito público, que el Ujú. público pueda permanecer con distancias de seguridad. Yo apuesto también por pasacalles y por cosas, incluso, ¿sabes? Yo pensaba, digo, tenemos que hacer cosas que se vean desde las ventanas. Me cacho si Claro, 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 claro. como la casa. Reinventar otro formato de cara a la gente que está dentro de las casas, ¿no? Claro, digo, hay que hacer Priscila, reina del desierto, pero por las calles de Asturias, pero ya. Reina del confinamiento, ¿eh? Reina de la cuarentena, madre mía, madre mía. Porque ¿Sabes? como no sabemos si vamos a volver a esta situación, pues Ya. necesitamos estar A ver, ahí, ir por mira, delante, ¿no? yo a veces soy un poco pesimista porque es por prevención. Digo, mira, prefiero ser pesimista que no llevarme disgustos y Claro, chasco. claro, claro. Y me parece que hasta que no haya una vacuna, nuestra vida, esta nueva normalidad, vale, serán ir poniendo parches, ir haciendo y así, pero creo que vamos a tener que, para recuperar la vivencia teatral que conocemos, de que haya, de estar sentado codo con codo, Sí, sí, rozándote con un teatros desconocido. llenos y grandes aforos. Eso va Claro, a tardar muchísimo en volver a normalizarse, entiendo. Por claro. lo menos lo que dices tú, hasta que nos aparezca la vacuna y Y, dejemos de estar con este pánico ahí que está en el aire, ¿no? Ese miedo. y a lo mejor también, Anabel, el Sí. teatro en streaming, ¿sabes? ¿No ves cómo hacen Ah, con la ópera en ujú. los Yelmo, en los cines y tal? Sí, Que te conectan con un teatro no sé dónde para ver una ópera y tal, pues a lo mejor esa es otra fórmula para que la gente lo pueda ver en casa, pero lo claro, malo es que se pierde la magia esto del directo y de tener al público ahí, ¿verdad? ¿Y los es, aplausos? ¿Dónde es- están los aplausos? claro, es que A mí dices, me da como mucha pena pensar en hacer un concierto mío en claro, un teatro maravilloso y no tener al otro lado a nadie. Es claro, como, es muy triste, es es un como reseteo mental Es, tremendo. o sea, eso puede ser un parche temporal, pero es que es otro lenguaje ya, en el momento que se pierde el directo y la cosa de que estamos compartiendo espacio y tiempo, Y el feedback con la gente, ese intercambio que es inigualable, que solamente, bueno, los artistas sabemos lo que es una adrenalina y sí, bueno, un chutazo de energía brutal. sí, sí, sí. Bueno, si es una cuestión momentánea podría tratarse, pero bueno, en fin. Bueno, ya sabes que el tiempo pasa volando, ¿eh? No, Yo, no, no, cuando nos demos cuenta ya tenemos la vacuna, estamos todos vacunadinos y a tomar sidra. Estoy así. oye, ¿qué va a pasar Dígame. con la sidra? ¿Vamos a poder escanciar y compartir Mira, no vasos en sé, la porque vida alguna para encima vez? dicen que tenemos que llevar mascarilla. Entonces, ¿qué hacemos con cada culín? Quitar y poner y venga. Y aparte la sidra hay un poco gocha, todo hay que Claro, decirlo. ¿Eh? claro. Y es muy cercana. Yo no, ¿cómo te doy un culín a ti a 2 metros? ¿Cómo? Es que es tremendo, estoy un drama. Sí, sí, sí. No, no, déjate que eso. Yo me parece, yo no sé, yo ya me veo el rollo kamikaze diciendo, mira, Es que somos muy sidereros. Aquí en Asturias es que esto es parte de nuestra cultura. No sé cómo se va a llevar. Bueno, Laura, y cambiando de tercio un poco, yo quería preguntarte, a la gente que empieza en el teatro, tú que aquí llevas mucho bagaje, muchos años a tus espaldas, ¿qué consejos le darías a una persona que se quiere comenzar a dedicar a las artes escénicas, al teatro, bueno, o a cualquiera de sus expresiones? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? buf, pues ver mucho teatro. Ver mucho teatro. Sí, bueno, es una bobada, pero yo como aquello de a los escritores también, ¿no? Que dices, lee mucho, tienes que ver mucho teatro. Yo aprendí mucho viendo, aprendí mucho, mucho, mucho viendo teatro. Y prepararse y currar mucho, yo creo, bueno,
eso que te decía antes, ¿sabes? Yo no creo tan, a ver, no quiero ser borde ni decir una tontería, ¿eh? Pero que tú vas a una escuela y estudias arte dramático y Sí. vas a salir con un entrenamiento muy bueno seguramente de tu técnica vocal, de Expresión interpretación, corporal. pero luego hay que estar, ¿sabes? Es como, entonces, yo qué sé, yo a la gente le diría, mira, si te gusta el teatro, en cuanto puedas, o sea, desde ya, métete en un grupín de barrio, en un grupín amateur, en talleres que hay para niños, para jóvenes, ¿sabes? Entiendo que es una carrera de fondo, como la música. Eso, es un oficio. Entonces es como lo mismo que si alguien quiere ser, yo qué sé, quiere tallar madera, yo le diría, júntate con alguien que talle madera y coge las gubias y el hachu y empieza, El ¿sabes? bagaje, ¿no? Sí, es un oficio. Entonces, yo creo que es como lanzarse, la práctica real, aunque sea dentro del ámbito amateur, es fundamental. Entonces, bueno, yo a la gente le diría, porque sí que luego hay gente, ¿sabes? Que a lo mejor eso, pues van a estudiar arte dramático y como que piensan más en, ay, si voy a una audición, si voy a no sé qué, si voy a Madrid, si voy a un casting, como otra trayectoria que puede que sea más de película o más del cuento de la lechera. Yo diría, mira, júntate con cualquier... Eso, lo primero es hacer teatro, aunque sea a un nivel más pequeñín, y luego, pues eso, o sea, arrimarse a las compañías, y también es súper importante la versatilidad, ¿sabes? Que puedas hacer un poquitín de todo. Que puedas, yo qué sé, gente que curra con nosotros en Higiénico Papel, ¿sabes? Hay actores que son maravillosos, son unas fieras, pero lo mismo te hacen de repente un Shakespeare con un Honduras y un tal que están haciendo una animación en clave de humor en un centro comercial trabajando con unas condiciones complicadas que no ayudan precisamente a concentrarse, ¿sabes? Entiendo, o sea, que tienes que valer para todo, una versatilidad absoluta. Claro. Y no tanto, por lo que sintetizo de lo que me dices, no tanto la teoría, que es fundamental, sino un poco la experiencia, ¿no? Y foguearte, ¿no? Eso es, sí, bueno, es mi opinión, te lo digo, porque si verdaderamente, a no ser que seas un actor yo qué sé, pues de los actores que están en Madrid, famosos en las producciones grandes y tal, que son 4, esto es como jugar al fútbol, ¿vale? ¿Sabes? Sí, destacan muy poco, sí. Claro, si estás en el Barça y no sé qué, pues fantástico, pero si estás en segunda regional, lo que te va a tocar hacer de todo, y se puede vivir del teatro y se puede vivir de la interpretación, se puede, pero hay que manejar muchos palos y estar en muchos y tener eso, la gente que en Asturias vive del teatro, los actores freelance, digamos, son gente que son capaces de estar en muchos proyectos y también manejar no solo proyectos de teatro, sino más códigos, ¿sabes? Que de repente hacen televisión o presentan una gala de no sé qué, o hacen, yo qué sé, ¿no? O se van a Madrid a rodar un capítulo de no sé qué serie, porque también pueden hacer eso. Entonces, Entiendo. eso es importante. Esa es un poco la clave, ¿no? Yo creo que sí, que hay que estar preparado para todo. No, en esta vida y ahora más que nunca. Bueno, y yo tengo otra intriga. Yo ya sabes que te hago preguntas de tú a tú que a mí me interesan saber. Sí. Ahora, no soy de nadie, que no nos oye no soy de nadie, aquí entre colegas. Llevas a tus espaldas mogollón de espectáculos, mogollón de representaciones. Yo quiero saber, ¿el mejor recuerdo de tu paso por un escenario, cuál es? Ay. Que digas, a ver, este momento de mi vida no lo puedo olvidar, lo tengo en mi retina, lo tengo en mi corazón, y ahí que todos lo tenemos. Pues un espectáculo que hicimos en 2006, que luego lo volvimos a repetir en 2016, en el 10º aniversario,
que fue un Ricardo III de Shakespeare. Guau, brutal. Y nos dieron el premio Jovellanos y gracias a que nos dieron ese premio, que es una ayuda económica para poder hacerlo, lo hicimos y pues había 14 actores encima del escenario, imagínate tú, ¿sabes? O sea, una gran representación. Y fue todo, ¿no? El prota era Alberto Rodríguez. Mira, que también lo entrevisté para Puertas para Adentro, Pues, de los primeros. Pues era el prota que hacía un papelón. Es que lo conocemos en la faceta cómica, pero como actor dramático, ojito, Bueno, ojito con Alberto. Despampanante, o sea, es una cosa vamos. Sí. Iba a decir una ordinariez, pero no la voy a decir. Porque hoy tenemos así un día un poco meloso. Cáente al suelo. Sí, entendite. ¿Y alguna anécdota de estas que digas, bueno, me parto de risa? De esto que no te lo esperas, o de quedarte en blanco, alguna cosa de estas. Ay, no sé, yo soy muy mala para estas cosas porque se me olvidan los anécdotas. Pero es que no sé, tenemos cientos de miles y cosas muy surrealistas a veces, como, mira, nuestra compañía con los años nos hemos convertido en una compañía de repertorio, porque los actores que están con nosotros son gente que vive en Asturias y que está aquí también con su instalada, no marcha. Sí. Y entonces pues hay espectáculos que llevan en cartel pues 10 años y si sale una función, pues la hacemos, ¿no? Claro. Entonces, yo qué sé, pues igual tenemos 15 espectáculos en cartelera. En cartera, sí. Que van saliendo hoy uno, mañana otro, ¿sabes? Y eso que genera que a veces hay mucho matu de escenografía y de atrezo, o que llegas a un sitio con tal escenografía y tal vestuario y de repente dices, ¡ay Dios! ¿Dónde está la ¡Olvidóseme! Eso. ¿Dónde está la peluca de ¿Y cómo solucionáis eso? ¿Vais para los chinos o cómo es esto? Hay cada anécdota de estas de se me olvidó el vestido de novia y descuelgo la cortina, no sé qué. Madre mía. Estoy inventando. O sea, que tienes que tirar de creatividad y de improvisación. Y no. Tremendo, ¿no? Ojo, bueno, somos profesionales, que tampoco no quiero dar aquí una imagen que digas, no, pero sí que alguna vez nos ha pasado alguna de esas de solucionar. Y lo más divertido es cuando solucionas en el momento. Quiero decir, tú imagínate, pues eso, estás en no sé qué obra donde los actores doblan varios personajes. Sí. Y tú sabes que este actor que hace, pues, eso, el personaje A y el personaje B, ¿no? Sí. Entonces, de repente sale del escenario en personaje A y el personaje B tiene que entrar con una peluca de tal y de repente ves que entra y en vez de traer esa peluca que lleva siempre o ese sombrero que lleva aparece, qué sé yo. Yo sé, lo estoy contando muy mal porque no... No, yo te sigo. Que, bueno, que hay un momento de caos y de frenesí, un poco, ¿no? Y esos momentos de tener que aguantar la risa. Aguantar la risa. Y aguantar el tipo, no sé, o cruces a veces de diálogos también, tiene que haber mucho de eso, ¿no? Sí, ¿puedo decir un taco? Sí. Dilo. Venga. Mira, había una obra que la escribió Maxi Rodríguez que se llamaba Low Cost, ¿vale? Y estaba Jorge Moreno, un compañero, en un momento súper dramático que le decía a uno de los personajes, le decía... Nico, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Elías, decía, Elías, no nos comas más el coco, por favor, ya está bien. Y en esto va y le dicen súper dramático, Elías, no nos comas más el coño, por favor, ya está bien. ¿Y qué hizo Elías? ¡Prove! Y todos ahí, ¡oh, Elías!
¿Y Elías no se rió? Ni no dijo nada. Todos como desencajados, pero claro, era un momento, a ver, la obra era comedia agridulce, tenía sus momentos, pero ostras, qué risa. Jorge, Bueno, pero la gente se descojonaría, el público, ¿no? ostras. Yo si escucho eso me muero de risa. Yo creo que, porque el personaje que hacía Jorge estaba borracho, o sea, era una cena de amigos y como estaba borracho, pues de repente era como, y era todo muy caótico, pero bobadas de esas. Así. A tu tiplé. Bueno, mira, oye, se trabaja y se lo pasa una bien, que es fundamental, ¿no crees? Ay, sí, sí. Oye, perdóname porque me he despiporrado con esto. Ay, no, pero de esto se trata, de despiporrarnos, luego se pasa muy bien. Que te lo digo yo, que la gente al otro lado que nos está viendo, estas cosas les encantan, te lo digo yo. Estoy lo guapo de estas charlas. A ver, yo quería hablarte ahora un poco del papel de la mujer, porque tú eres una directora, actriz, autora, creadora, empoderada te veo yo, Laura, tú eres de las mías. Y yo quería preguntarte, ¿te ha costado llegar hasta aquí? ¿No te ha costado? Las mujeres tenemos siempre un techo de cristal para llegar donde tenemos que llegar, por orgullo no, y por valía. ¿Nos cuesta más que a ellos o es... ¿Sucede? Clarísimamente. Y en el mundo del teatro, Más. y en el mundo de dirección de escena, bueno, como en todo el mundo de la dirección, ¿sabes? Es como cuando, o sea, tú llegas a los sitios y hay mucha, ¿sabes? Pues, o sea, cuando llegas al despacho del director y llamas, normalmente te encuentras detrás un tío. A un hombre. En la mayoría de los, o en muchos campos. Sí, sí. Y en el teatro pasa igual, y en la dirección pasa igual, y en igualdad de condiciones, es como, y por ejemplo, tú dices, pues yo qué sé, hace falta una persona para dirigir una ópera o una zarzuela o un no sé qué, o un no sé qué más. Sí. Y lo más fácil es que ahí haya un tío, normalmente. Y en igualdad de condiciones, quiero decir, si hay tres personas con currículum similar, la experiencia similar y no sé qué, es más fácil que llamen. Escogen al chico, ¿no? Sí, sí. Y luego también, ahora ya pasa menos, pero yo recuerdo al principio llegar a los teatros y tú cuando llegas a los teatros te está esperando un equipo técnico de señor, ahora pues está eso con su uniforme negro, los de iluminación, maquinistas, sonidistas, etcétera, etcétera, todo el mundo como, venga, va, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? Y a veces es que yo, o sea, directamente, yo entro en los teatros. Ya sé lo que me vas a decir. A que buscan al chico. Claro, es que ahí lo tienes. Ni te tú entras y dices, hola. Te dan por hecho que eres una actriz. Eso. Y le preguntan a Carlos, bueno, ¿qué? ¿Esto por dónde? ¿Sabes? Sí. Qué fuerte, claro. Hola. Es como, hola. Sí. Y yo. Pero bueno, las tornas, yo creo que van a ir cambiando de a poco. Sí, ¿verdad? Y aparte ahora también en la gente de equipo técnico también se cuenta con muchas chicas, que eso ya empieza a suceder. Sí, está cambiando, pero antes como que se notaba mucho más, ¿sabes? Sí, ¿no? O eso, o a lo mejor eso, pues hay un corrillo, imagínate, con la gente, un corrillo de hombrones. Y en este corrillo pues está Carlos, mi socio, y yo, y a lo mejor yo estoy diciendo, no, pues mira, vamos a colgar un ciclorama o vamos a hacer no sé qué, y entonces cuando contestan, le contestan a Carlos, no a mí, ¿sabes? Ay, Dios. Sí. Bueno, estos son anécdotas. ¿Pero cómo se lleva eso? Bueno, tú, imagino que lo llevarás con humor o dirás, oye, imaginos, aquí saco la voz de mando y aquí hacer caso a la iglesia, ¿eh? Ojito. A ver, no, es verdad, hay veces que tiro la toalla y sucumbo y digo, mira, Carlos, habla tú con la peña. ¿Sabes? Claro, entonces, te cansas, ¿no? Y pasas, ¿no? Pero no, sí se nota. Y es complicado. Y sobre todo eso, lo que tú dices, ¿sabes? Cuando da mucha rabia, cuando no notas una mirada de respeto. Cuando notas una mirada así como paternalista.
Sí, sí, que eso sucede muy a menudo, Sí, ¿sabes? desgraciadamente. Sí, bueno, vale, sí, como te... Sí, este Sí, como rollo, haciéndote un poquitín de menos, como bueno, anda. sí. Esas cosinas, esas sutilezas tan feas, sí. Las sutilezas, exacto. Pero eso, es un mundo, sobre todo lo de la dirección en concreto de los hombres, es verdad lo que tú dices, como que parece que las actrices, es como el mundo, las mujeres es como de, vale, actrices o Sí, gente los de... hombres directores. Sí, tal cual, tal cual. En el teatro también pasa. Pero bueno, afortunadamente los tiempos están Sí, cambiando. están cambiando, eso se Sí. percibe ya de a poquito, ¿eh? Y hay gente cada vez más en más sitios y te pones o sea, ya no hay, pues dices, pues ¿quién está ahora mismo en el, yo qué sé, pues en el Teatro Español de Madrid o en el Clásico, que está en La Pimenta o no sé quién, ¿sabes? Gente que, mujeres muy brillantes y que además van dejando una impronta muy... Importante también para las que vienen detrás, que eso es importantísimo, ¿no? Tal cual. Por eso estamos hoy aquí, Laura. Por eso, entre otras cosas, hija mía. Bueno, a ver, que yo quiero saber, en el momento de que pasen las fases, bueno, de que empecemos la primera fase, yo no sé si es el 11 de mayo ya, que vamos a poder un poco salir afuera a hacer deporte o lo que sea. ¿Qué va a ser lo primero que haga Laura Iglesia porque le apetece mogollón y lo extraña mogollón y todo este tiempo no pudo? ¿Qué va a ser lo primero? Ay, pues mira, voy a salir a ver a la Yoca del Rinconín. ¡Ay, la Yoca! Tengo yo una canción para ella más guapa. Ay, sí. Sí. Pues eso, voy a hacer... O sea, vas a dar un paseín. No sé si voy a ir caminando en bici o en patines. Una de esas tres. Seguramente iré en bici. En bici, es que Sí. presta. Aparte está en el Y carril bici. me voy a poner en los cascos tu canción de la Yoca, Anabel, que no la escuché. Cuando llegue allí, Muy te bien. lo Pues juro entonces que... va a ser súper, ¿eh? Volver a la vida, ¿eh? Volver un poco a respirar, sí señora, ¿vale? Entonces, paseín, ver la Yoca y ver el mar, que ya lo ves todos los días, pero bueno, no es lo mismo que te pegue el aire o el solín. Sí, Así que, tengo mucha gana, tengo mucha gana. No, ¿y sabes lo que voy a hacer también? Yo tengo una casuca en Colunga ay, mira qué guapo. y tengo muchas ganas de ir, ver cómo está, Claro. y No, esto segaré ya pasaron para... unos meses, ¿eh? Ya. Claro, Uy, claro. Cuando llegue voy a tener voy vas a a tener tener un matorral hasta aquí. O voy sea que a- vas a estar un poco de granjera también. De jardinera y de todo. No, me presta mucho, ¿eh? Es verdad que me presta. Tengo eso, voy para allá y eso, pues andar por el prado y se limpia los geranios y siega el prado y arregla aquí y arregla allá y No, pero bueno, eso ya es muy prestoso porque se te pasan las horas volado claro. y estás en contacto ahí con la naturaleza, que es una cosa de lo más guapo y que estamos empezando a valorar ahora con este cambio. Bueno, y ahora llegamos al momento de la reflexión. ¿Cuál es la mayor reflexión que sacó Laura Iglesia del confinamiento? Que tú hayas dicho, para mis adentros de puertas para adentro, pienso que nos hará mejores, nos hará peores, nos Nada, va a afianzar, nos va a reforzar. o sea, No, puedes decir lo que quieras aquí. no somos nadie. Naide, no somos Naide. No somos nadie, no somos nada. No, es eso sobre todo la vulnerabilidad que tenemos, la vulnerabilidad, o sea, que es algo que yo siempre pienso en ello, pero fíjate, siempre pienso en ello, pero con el ego lo pensaba como a título individual, ¿sabes? Yo siempre Sí. decía, la vida te puede girar en... Claro, esto la gente que estamos en el mundo de la ficción, del teatro, de los textos, de la literatura, de tal, como que, bueno, lo estás viendo en la Sí, ficción que siempre. lo puedes visualizar de otra manera, La, sí, pero es, nunca piensas que se va a llegar el, a ello. eso es el cambio, pero quiero decir que es como un recurso muy literario, ¿no? El cambio de fortuna del protagonista, o sea, tu vida va normal y de repente un día, yo qué sé, atropellas a no sé quién con el coche o cometes un error o te pasa lo que sea y tu vida se gira y de repente puedes, Total. lo pierdes todo, pero no piensas que eso te vaya a pasar
a nivel global y mientras todo permanece como si nada, ¿sabes? Porque no es que haya habido un tsunami y Gijón haya desaparecido. Gijón, todo Sigue permanece, ahí. todo sigue ahí, pero La calma tensa. terrible, ¿verdad? Entonces es eso, esta sensación de vulnerabilidad y de decir en cualquier momento nuestra vida gira y se va todo a la mierda. Yo lo estoy viendo con una claridad y dando las gracias porque dentro de tal estamos teniendo suerte. Yo tengo suerte de que nadie de mi familia ni nadie cercano Ha haya contagiado, enfermado. claro, eso es fundamental. Sí, pero, ostras, es la... Y bueno, y también es como de esas cosas que dices, mira, como no somos nada y todo Pues puede... vivir un poco el día a día, ¿no? El carpe ¡Ay! diem. Eso, tal cual, ¿sabes? Digo, hay que rayarse menos y disfrutar más. Más. Y disfrutar de la Y gente y de los afectos y de es- las emociones más. sí, y ya está. ¿Sabes? Que a veces nos volvemos así como más, yo qué sé, queremos ahorrar la vida y ahorrar emoción y ahorrar, ¿sabes? Aquello que dices, ay, tengo mucha ganas de, yo qué sé, o de irte de viaje a no sé dónde, o de saltar en Sí, sí, sí. paracaídas o de tomar un café contigo. Sí, Pues sí, sí. Vas hazlo, dejando y postergando y eso, postergando. hazlo ya está, ¿sabes? Sí, o voy a estrenar este vestido que me compré Es dentro de un mes en no sé qué fiesta. nada, Estrénalo hoy. tal cual. Bueno, Laurina, a ver, ahora la parte recomendaciones, que está ahí una parte muy guapa en la que Sí, nuestros invitados e invitadas recomiendan un libro, un disco, no, un disco vale. no, un libro, una peli y una canción. Mira, el libro, voy a recomendar un libro. Mira, ahora en mi casa hemos estado estos días, mi hijo y yo, liados con un proyecto sobre Rambal. Rampal. Ujú. Rambal es un personaje que vivía en Gijón, en Cimadevilla, que lo asesinaron de una manera muy cruel en los años 70. Y es un Sí. personaje muy querido de aquí de Cimadevilla. Y entonces hay un libro que recoge lo que pasó con Rambal que se Ajá. llama La tinta del calamar. O sea, Y la historia de Rambal, ¿eh? sí, y es un libro a medio camino entre el ensayo, la crónica policíaca, ¿sabes? Ajá. Bueno, Muy, muy interesante, ¿no? muy interesante, muy interesante. Y recoge, pues, cómo fue el tema del asesinato de este hombre y, bueno, todo lo que hubo alrededor. Y es muy chulo. El autor es Miguel Barrero. Y Ay, Miguel Barrero, sí, sí, que nos pues, lleva a la Fundación de Cultura de Xixón, ¿eh? exacto. Sí, Pues señor, señor. esa es mi recomendación, el libro Me sobre encanta, Rafael. me encanta tu recomendación, señoras y señores, compren este libro. Aparte, conocer la historia de Rambal ya es fundamental. Más cocines. Mira, La peli. la peli me voy a ir a un musicalón. Ay, me encanta. Mira, musical, mira, de todas las entrevistas que hice, todavía nadie me recomendó un musical. Pues mira, bueno, Y es la primera. es una peli de hace un montón de años, ¿eh? Pero yo cada vez que la vuelvo a ver digo, ¡buah! ¡Qué pasada de peli! Que es Moulin Rouge. Hombre, pero eso es un clásico. Es una pasada. Bueno, y esa banda sonora que tiene, y esa puesta en escena, y ese colorido, y ese atrezo, y ese vestuario, y ese maquillaje, y ese todo. ¿Eh? Sí, si alguien no la vio, que la vea ya. Y los que la vieron, que la vuelvan a ver. La verdad que, mire, y una muy buena recomendación para lo que nos queda de confinamiento, para animarnos un poco los corazones. Para mí Y son luego, esas... Dime, dime. no, no, eso, que me fascina a nivel musical también. Ya sabes que es mi género, el que me gusta a mí. Sí, sí, sí. Bueno, y te queda lo mismo, la Y la canción. canción, mira, la canción voy a barrer para casa también. Y hay una canción de Silvia Quesada Ahí, que compañera. se llama La pena abierta, Abierta. que me encanta esta canción, es Me encanta que barras guapísima. para casa porque tenemos unos artistazos y artistazas en Asturias que se funde el misterio y muchos de ellos no están reconocidos como debieran. Así que Pues sí, la pena abierta de Silvia, compañerísima, ella de guapísima. Tineo. Una canción súper, súper emotiva y preciosa.
Es muy emocional. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Laura, que nos pasó así, volando, la charla de confinamiento con mi querida Laura Iglesias. Decirte desde aquí de Puertas para Adentro que estoy encantada de que hayas compartido este ratín de charla conmigo en ese capítulo de nuestra vida tan peculiar y que espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo y como lo está disfrutando seguramente toda la gente que nos está viendo. Ay, pues muchísimo. Yo, Anabel, si te digo la verdad, mira, se me pasó, podría seguir aquí otra hora tranquilamente. O sea que... No, sí, ya lo sé que podemos estar hasta mañana, pero bueno, ese cafetín está pendiente Sí. y igual hasta te acompaño caminando hasta Yoka, mira a ver, y te la canto en vivo y en directo. Que tengo unas ganas de cantar que cuando salga voy a estar cantando a la gente. Oye, dejadme que vos cante una. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos hacer la sidra kamikaze en plan rollo picnic, ¿sabes? Vamos con la mochilina, la botelluca de sidra para la yoca y allí nos ponemos. Venga, y la liamos parda. Aparte la gente está deseando eso, está deseando que haya un poco de felicidad y un poco de alegría. Ay, Así vaya. que nada, Laura, te mandamos todos los besos del mundo y agradecida 1000 por 1000 de haber tenido este ratito contigo tan agradable. Qué guay, qué presente. A ver, lo mismo te digo, un placer, me lo he pasado muy bien, muy bien. Guapa. Y yo también, así que nos vemos cuando nos desconfinen, que ya lo tenemos ahí, desescalada ya. Así que un abrazo muy grande, Laura, y a seguir haciéndolo tan bien y por muchos años. Un besazo, reina. Y bueno, que yo soy también súper fan tuya. Te sigo de cerca y te seguiré cada vez más. Muchas gracias, cariño. Bueno, la próxima, chao. Ya sabes, yoga y concierto. Hecho. Hasta luego, cariño, hasta luego. Chao, chao.